depositario. El Código Civil plantea unos casos, unas situaciones que es en caso de un incendio, ruina, un saqueo u otra calamidad similar. Y dentro de eso, más abajito, hay un depósito, decía algo así como depósito para una posada, que entiendo que es como un hotel, es cuando, pues en ese entonces le decían posada, ahora es como cuando uno le entrega a la persona del hotel, el encargado del hotel o el empleado, ellos hacen cargo, o sea, toman la posición de depositario. Y igual se asemeja al depósito, o sea, en caso de que pase, pues se asemejará al depósito necesario que está estipulado en el artículo 2260 del Código Civil. ¿Qué dice el código frente al término de duración del depósito? ¿De duración del depósito como tal? ¿Cuánto es el término de duración de un contrato de depósito? ¿Cómo se establece el tiempo? Lo que pacten las partes. ¿Y si no pactan? Y si no pactan, cuando lo requiera, ejemplo, si el depositante, en el momento en el que el depositante quiera tomar o volver a recoger la cosa que había dejado, lo puede hacer en cualquier momento. Y el depositario, cuando quiera acabar o dar por finalizado el contrato, debe informar con 30 días de antelación, lo leí, pero eso es en el mercantil, no estoy segura del civil. Sí, el civil no, es cuando termine el depositario. Tenemos un ejemplo puntual, así puntual, donde usted diga, mira, aquí hay un contrato de depósito, así en materia civil, ejemplo, la persona se va de viaje y dejó la nevera, la lavadora, porque va de viaje 3 meses a Estados Unidos. Entonces, no tiene dónde dejarlo porque estaban arriendo. Entonces, hay un familiar que y le deja las cosas en ese tiempo. Para que se las guarde la persona. Sí, un ejemplo, sí. Ustedes han visto, no sé, cuando uno viaja, por lo menos a veces en los terminales o en los aeropuertos, están esas, ¿cómo llaman esos? Como esos bloques donde uno puede guardar cosas, mete una moneda y guarda las cosas y se da una llavecita y cuando vuelve otra vez con la llave la saca y le devuelven la moneda. ¿Se han visto eso alguna vez? O en centros comerciales a veces, no sé. En universidades, algunas universidades en ese sistema. Los terminales también, ese es un contrato de depósito. Bueno, ¿el depósito es consensual o solemne? Puede ser consensual y puede ser solemne. ¿Cuándo tiene que ser solemne? En caso, por ejemplo, si es cuando quieran estipular, ejemplo, el uso, si le permite o no le permite dar en uso, si van a estipular una fecha, entonces es bueno que lo hagan de forma escrita o me imagino que debe ser solemne. Su merced nos había explicado que cuando son bienes que tienen que tener registro, porque en el contrato más adelante tengo como un formato, listo, tiene que dejarlo escrito. Perfecto, listo. Bueno, ahora sí, pequeñamente, brevemente hablar del contrato de depósito mercantil. No más, ya, cálmate, ya. Perfecto. ¿No, eso no? No, ya, con eso es suficiente. Listo. Perfecto. José Alejandro Cortés. Listo, profe, denme un segundito, ya lo comparto. ¿Dónde está usted, mano? ¿Qué tipo de contrato es que? Pero prenda el micrófono.
¿Por qué te saliste? Ay, no. Pero permítame un segundito que estoy enredado con la compartida de la pantalla. Hágale. No sé si ahí me ven en la pantalla. Sí, se lee positivo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Listo. Me corresponde el contrato de permuta. José Alejandro Cortés es el que les va a exponer el siguiente tema. Ya. Históricamente, el contrato de permuta se da en sus inicios con la necesidad de intercambiar los artículos que las personas necesitaban en su momento. Eso se considera como permuta o trueque. Eventualmente con la aparición de la moneda se empieza a crear otro tipo de vínculo o otro tipo, sería otro tema, pero inicialmente se da de esa manera. Fueron las primeras manifestaciones que naturalmente se fueron dando y que ocasionalmente se daban entre clanes y entre sociedades que se iban construyendo, iban evolucionando y por ende, pues, posteriormente se crea la moneda para otro tipo de transacción. ¿En qué consiste la compraventa? La compraventa es un contrato, perdón, el contrato de permuta es un contrato que se da, como lo mencionaba anteriormente, de la necesidad del intercambio de una cosa por otra y por ende el traspaso de bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles. En la permuta se considera que se puede dar el intercambio entre bienes, por ejemplo, como un computador por un teléfono o una casa por un carro o cosas de la misma especie como lo es una casa por otra casa. Básicamente los artículos que toca el Código Civil relacionado a este tema son desde el artículo 1955 al 1958 y básicamente el 1955, que para este sí me remito de manera textual a mencionarlo, que sería que la permutación o cambio es un contrato en el cual las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otros. Estos eventualmente son susceptibles todo aquello que pueda venderse. Este sí está más de manera textual. Decidí ponerla de manera textual para no crear algún tipo de cambio o no Bueno, errar. un ejemplo de permuta puntual. Un ejemplo de permuta puntual. Por ejemplo, María Juliana Castillo tiene una finca que está valuada en, bueno, el valor es de 300 millones de pesos. Y Liliana Payanene tiene 2 apartamentos en Bogotá que valen exactamente, que valen lo mismo. Entonces, es la negociación o es el intercambio de una finca por los apartamentos que tiene Liliana, los de Juliana por lo de Juliana. Bueno, y si el valor fuera distinto, ¿qué pasa? Si el valor fuera distinto, en este caso se puede dar se me olvidó el término, pero se puede dar un excedente. Ese valor no debe superar lo que valen los inmuebles, porque entonces de lo contrario sería una compraventa. Exacto, sería compraventa. Siga. ¿No? No, pues quede callado. No, pues como pensé que me iba a preguntar algo más, pero pues callado, listo. más bien, que 10 minutos callado y ya. Listo. Las obligaciones de la permuta quiero ser más bien de manera textual. Quisiera no decirlo para... O sea, usted va a leer, ya segunda leída, ya van 2 leídas. No, segunda leída no, porque es que el artículo... No confundirlos, o sea, lo que dije de manera textual fue el artículo, y obviamente no puedo decirlo de manera diferente. Todo lo que ha dicho ha sido así. No, es que esa parte hay que decirla textual porque si no todo ha sido así.
No, porque no lo alcancé a decir ahorita, profe. Bueno, siga, hágale. Okay. ¿Qué hacemos? Semejante golazo que nos metió, hágale. ¿Qué bienes se pueden permutar? Los bienes que se pueden permutar son todos aquellos que son susceptibles a ser vendidos. Que si hay contrato de permuta en el derecho comercial, sí hay contrato de permuta en el derecho comercial, y esto está estipulado en los artículos 905 y 910 del Código de Comercio, y pues obviamente uno se puede remitir para una mayor especificación a los artículos de 1955 al 1959 del Código Civil. ¿Hay contrato de permuta en el contrato estatal? Sí, en el contrato estatal se puede dar el contrato de permuta, dado que una entidad puede adquirir un inmueble para uso de las funciones que están desempeñando, y eventualmente puede permutarlo por decir otro más grande que quieran ponerlo para esas características. Que si se puede dar la lesión enorme. ¿Cómo? Ahí es una enorme, eso está bueno. Ahí es una enorme permuta. Sí, ahí se puede dar la lesión enorme en el contrato de permuta, dado que dado que en este caso debe haber un equilibrio o un justo, digamos lo que normalmente uno llama un justo precio en la compraventa, pues para que haya un equilibrio de un intercambio de una cosa por la otra. ¿Qué sucede con los vicios redditorios en el contrato de permuta? En los vicios redditorios, para tales efectos, en ese tipo de contrato debe estar subsanado todo aquello que conlleva al intercambio de la cosa que se va a cambiar. Venga, entonces según eso, ¿la permuta es consensual o solemne? La permuta es consensual, pero en algunos casos suele ser solemne en el caso de los bienes inmuebles, porque debe haber una solemnidad en cuanto a una escritura pública. Si no la hay, entonces sería nula. ¿Nula? ¿Qué es nula? ¿Qué es nula? Pues que no se llevaría a cabo, no tendría ningún efecto. ¿Pero es nula qué? O sea, nulidad relativa, absoluta. ¿O se No puede es subsanar? válido. No se puede subsanar. Pero es que cuando usted me habla Pues, de que es nula la nulidad, o sea, es que la nulidad o es relativa o es absoluta o de pleno derecho. No, es nula. en este caso sería relativa porque se puede subsanar. Hablamos el artículo que dice eso para que quede más claro así, más. Entonces, ¿qué pasa, José? ¿Es nula o es nula? Al fin. No, hay nulidad, pero en este caso se puede subsanar. Entonces la nulidad relativa. Si usted me dice nula, es que yo he perdido. Es decir, si es relativa o es absoluta de pleno derecho. Ok, digamos, me hizo falta especificar ese pedazo. Hizo falta todo. Es como decir, es nula, ¿no? Pues ahí estoy como en la tesis fajardiana. O sea, sí es nula. Absoluta relativa, no es nula, no. Tiene que ser relativa o absoluta. Si dice que se puede subsanar, entonces viene siendo relativa. Ok. ¿Habrá un caso en que se pueda hacer absoluta? ¿Se le ocurre? Porque no me tira el 3, van 2-5. No, pues ya me va a dar con ese 3. No, la verdad en este momento no se me viene nada a la cabeza, la verdad. Pero ¿cómo no se le viene nada a la cabeza un contrato de permuta cuando hay nulidad absoluta, con todo lo que hemos visto? No. Por lo menos. No. Si usted hace un contrato de permuta con Laura Daniela, que parece que tuviera 8 años, ¿será que la nulidad es absoluta o es relativa? No, en este caso sería absoluta. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para llevar a cabo un contrato. Entonces mire que sí puede haber nulidad absoluta en un contrato. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que eso es más por la naturaleza como tal, no de la permuta, sino como tal de la naturaleza propia de la teoría del contrato. O sea, no la permuta en sí es el problema, sino ya es un problema de fondo de constitución del contrato. ¿Listo? Listo, mano. Okay. Listo, profe. Siguiente, Cristiano. De todas maneras, por el grupo de WhatsApp les voy a enviar un PDF de un modelo de contrato de permuta. Ok.
Ya leí Andrea, listo. Hola, profe. Su merced, ¿cómo me le va? Bien. ¿Bien? Bien, voy a ¿Bien? compartir entonces Ah, dije bien y quedé ahí como, bueno, ¿qué? Bien. Profe, no me tire muy duro. Que me estudie. Cuando dicen eso es porque me estudiaron. Si no supiera, será tíreme duro que me las sé todas. Y ese tema tan bonito. Agencia comercial. Aquí para Y preguntar ahora mucho. Arranque, chinita. Pongo el cronómetro. bueno, a contrato de agencia comercial. Bueno, el contrato de agencia comercial dio origen desde sus inicios con la revolución industrial, ya que aquí el comerciante se vio en la obligación de explorar la situación económica de un lugar y para vender sus productos, sus condiciones y los lugares para poder vender sus productos. Bueno, el contrato de agencia comercial es bilateral, es típico, está regulado de acuerdo al artículo 1317 del Código de Comercio. Bueno, es aquí en el comerciante. Ahí arranca, ¿no? Ojo, ahí arranca. No es que esté solo en ese artículo, sino que arranca como tal la agencia. Sí. El artículo 1317 está regulado en el contrato de agencia comercial. Bueno, aquí es donde el comerciante asume de manera independiente el encargo del empresario para, en una zona prefijada del territorio nacional para la fabricación y distribución de algún servicio. Entre los elementos esenciales de la agencia comercial está la independencia en la actividad de la agente. Bueno, acá, según el artículo 1317 del Código de Comercio, el agente asume una independencia. Bueno, espere porque eso está un poquito difuso. Dame un ejemplo de que es un ejemplo en el cual usted diga, mire, en este caso hay agencia comercial. Por ejemplo, cuando una empresa hace alfombras, entonces contrata a una agencia para que le consiga un cliente para vender sus alfombras. Entonces ya cuando consigue el cliente ya contacta a la fábrica de alfombras para vender sus productos, pues para la transacción. Realmente eso no es agencia comercial. ¿No? ¿Cómo lo colocó? No, eso no es agencia comercial. Así puntualmente no. Por conseguir un cliente no. Es un concepto muy genérico. Cuando, por ejemplo, también una persona tiene varios locales de arrendamiento, entonces la persona se encarga de administrar los lugares. No, eso es mandato. ¿No Eso es es? mandato. Eso que está diciendo ahí es mandato. Eso último. No Les es dije así. Entonces, cuando la agencia comercial le consigue el cliente a la distribuidora. cuando le consigue el cliente, no. Eso no es agencia comercial. Al empresario. Mm-mm. ¿No? Eso ¿Cómo no es sería agencia ahí un comercial. entonces? Pues sabe que está exponiendo. Pero así como le está poniendo, no es agencia comercial. O sea,
Es que el problema del derecho es el verbo, como usted lo dice. O sea, usted me está diciendo que, mire que el ejemplo que usted dio me está diciendo que la agencia comercial es cuando una empresa consigue un agente para que lo consiga un cliente y se lo lleva puntualmente. O sea, la agencia comercial es un contrato. Eso que usted está mencionando ahí no es agencia comercial puntualmente, es nada más como un contrato de prestación de servicios. ¿Mm? Realmente la agencia comercial es un encargo. Es un encargo. Y ese encargo consiste en la posibilidad de que la gente promueva o explote un negocio. Promueva o explote un negocio. Eso es muy distinto a consigo un cliente. Porque promover o explotar un negocio es decirle, mire, yo tengo una empresa, como usted dijo, que hace tapetes, si no estoy mal. Yo hago tapetes. ¿Qué necesito, señor agente? Que explote el negocio. Para la fabricación y producción. No fabrica, no hace nada de eso. Simplemente su función es conseguir clientes, potenciales compradores. Sí, profe, yo le dije. No, señora, conseguir un cliente. Pero varios. Conseguir un cliente, eso es agencia comercial. Porque usted está quedando con una situación muy particular. Es como si lo dijera usted, mire, China, ¿sabe qué? Porque si ustedes no tienen una SAS que hace tal cosa, usted sale y me consigo. Claro, varios clientes, profe. Claro, pero eso es una cosa muy distinta. Entre decir consigo un cliente, consigue varios. Pero más a conseguir de los clientes, porque no sé, es que el contrato en sí tampoco es de conseguir clientes puntualmente. O sea, no trata que usted se va a conseguir clientes como tal, porque la agencia comercial es un contrato mucho más amplio. O sea, cuando le dicen a usted que es promover o explotar un negocio, esto se va a encargar no simplemente de conseguir clientes, sino de hacer marca también. Ya, entonces, colchones, ¿cómo es esto? Alfombras. Sí. Pongámosle alfombras, un nombre de la empresa. Alfombras Aladino. Entonces, lo que usted va a hacer como agente comercial es hacer de cuenta que usted es el nexo entre el mercado o el target, como se le dice, y lo que usted puntualmente va a desarrollar, que es conseguir clientela. Entonces no trata que usted va a conseguir clientes por ahí, sino que usted va con el uniforme, con la marca, con el logo, usted en su página va a promover la empresa, o sea, usted también se va a tratar no solo de como tal de conseguir clientes, sino también de explotar la marca. O sea, son varios componentes, por eso se dice que la agencia comercial es promover o explotar un negocio. Dentro de un ramo determinado, dentro de una zona prefijada. ¿Sabes que usted va a conseguir clientes por ahí? No. En la agencia comercial es, bueno, ¿y usted dónde va a explotar la agencia? Entonces se dice en Ibagué, en Medellín, en Cali, o en Bogotá, pero en el sur de Bogotá, en la comuna. O sea, tiene que estar hasta prefijada la zona, porque pueden haber varios agentes dentro de una misma zona. Sí. Prefijar una zona en cierto territorio nacional para la explotación del negocio, del empresario. Bueno, como habíamos dicho acá, para la independencia de la actividad de la gente, la estabilidad de la actividad de la gente, el encargo de promover, explotar el negocio, como lo habíamos dicho ahorita, la actuación de la gente por cuenta del empresario y una remuneración a favor de la gente y por cuenta del empresario. Partes del contrato comercial. ¿El agente comercial actúa a nombre propio o a nombre de la gente? ¿Qué, profe? Perdón. El agente comercial actúa a nombre propio o a nombre de la gente. El empresario. ¿A nombre del empresario? No le entendí. ¿El agente actúa en nombre del empresario o...? Bueno, sí, te reviso más. ¿El agente comercial actúa a nombre de él o a nombre de la persona que lo contrató? A nombre de la persona que lo contrató, que es el empresario. ¿Por qué? Porque el agente solamente se encarga, su función principal es la explotación del negocio del empresario. El agente puede, digamos, comprarle puntualmente al empresario y aún así hacer agencia comercial. ¿O no se puede?
comprarle a él y vender él, sí. Sí lo puede hacer. Pero es que según el artículo dice que solamente la gente puede explotar el negocio del empresario porque es del empresario. Por eso entonces no puede, porque no se no puede. tiene esa No se función. puede, Dice que sí. el artículo 1317 no se puede. Bueno, ¿qué más tienes para decir ahí? Bueno, las partes del contrato, como ya me has dicho, son el empresario y el agente. O sea, Sí. el empresario es simplemente el mandante, el agenciado, según que está considerado según el artículo 1317 del Código de Comercio, que puede ser nacional o extranjero. El agente puede también ser una persona natural o jurídica que se ocupe profesionalmente, como me has dicho ahorita, de la explotación de los negocios del empresario. Sí. Bueno, características de la agencia comercial. Puede ser consensual, onerosa, bilateral o principal. Consensual es porque se da la voluntad, el perfeccionamiento, pues el consentimiento, la voluntad de las partes. Oneroso porque siempre van con la intención de que la gente sea remunerada. Ven, explícame dos cosas como para, porque eso hay que explicar, ese contrato tiene harta cosa, lo manejamos ya después con cierto rigor. Cuéntame dos cosas, a ver cómo te fue con esto que investigaste. Háblame de la cesantía comercial. ¿En qué consiste la cesantía comercial? La cesantía comercial. No vi esa parte en la investigación, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se le paga a la gente? ¿Cómo se le paga? Sí. Pues yo leí una parte que a él se le paga, se la puede pagar en especie o también se le puede fijar una cuota por cierto tiempo definido. Pero si tú leíste sobre el pago y ser leído sobre la cesantía comercial, porque esos son dos temas que van amarrados. O sea, en cualquier parte donde tú encuentres el pago a la gente comercial, ahí mismo tiene que estar la cesantía comercial, que es tal vez lo más relevante del contrato de agencia comercial y es lo que lo distingue también en buena medida del mandato, que es una parte de la agencia, ¿no? O sea, porque la agencia deriva del mandato. La agencia comercial es una especie. Yo leí que la gente recibe una remuneración en contraprestación a la actividad comercial que él hace. Sí. Por los servicios pues, comerciales que él presta por parte del empresario y puede ser en especie o puede ser en pagos en periodos determinados. Eso fue lo que yo leí. Y ahí mismo te tiene que explicar la cesantía comercial, porque es que eso es lo que hace de la agencia comercial lo que le da como sentido, y es lo que en buena medida lo diferencia del mandato, entre dos situaciones particulares. Una, el deber de explotar el negocio, y segundo, la cesantía, que es un tema que no tiene derecho el mandatario en el contrato de mandato. Y por casualidad, ¿leíste sobre agencia comercial de hecho? ¿De hecho? Uh-huh. No. Bueno, listo. Entonces, según lo que tú leíste, ¿se requiere de alguna solemnidad especial para montar un contrato de agencia comercial? ¿Solemnidad? ¿Existe una solemnidad especial para hacer un contrato de agencia comercial? ¿O simplemente escribimos el contrato aquí a agencia y ya? Sí, debe ser por escrito y debe estar registrado en el registro mercantil. ¿Qué es el registro mercantil? No, pues si tú me dices una palabra, yo espero que tú la sepas. O sea, que no te pase lo que... Sí. Que no te pase lo de un amigo muy cercano mío. Tengo un amigo muy cercano que es muy chistoso. El man es fanático de toda esa música romántica americana de los 80. Y solo escucha, todo el tiempo mantiene escuchando eso. Y solo escucha, él cierra los ojos y mueve la boca así, canta así. Y dice, venga, la canción, ¿por qué le gusta tanto? La otra vez, no sé, me gusta mucho. Pero esa canción tan gay, con todo respeto, así toda romántica, no sé qué escuchando eso.
Ah, no sé, es que me gusta mucho el ritmo, o sea, él me entiende la letra, pero le gusta, y repite la canción, toda la vida la repite, pero me entiende la letra. Entonces, en derecho no podemos hacer ese problema que sucede con el inglés, que nos gusta algo en inglés, pero me entendemos. Entonces no podemos venir aquí a repetir, no, si es registro mercantil, ¿y qué es el registro mercantil? No sé. O sea, un abogado no puede caer así. Viene usted para una audiencia, unos alegatos o ante un juez, por ahí diciendo palabras y le pregunto al juez, ¿cómo así? Explique, no, no sé, yo me aprendí el concepto, pero ojo con eso. Ojo con eso. No, es que eso tiene que registrarlo. ¿Pero qué es el registro No mercantil? no es en la Cámara de Comercio donde se registra la... Por ejemplo, si voy a montar acá en Medellín, voy a vender las alfombras aquí en Medellín, debo registrarlo para poder venderlas, para poder tenerla... ¿Registrar qué? Es que yo de comercio. No digas cosas que no entiendes. No caigan en el peor error que usted puede cometer en decir cosas que no entiende. O sea, eso sucede mucho cuando aprendemos algo de memoria, algo, pero no entendemos el contenido. Y te preguntando, ¿registrar qué? No sabes, porque sabes que hay que registrar algo porque leíste, pero puntualmente no entiendes qué. Por ejemplo, si va a vender las alfombras en Medellín, acá debo hacer el registro acá en Medellín. ¿El registro de qué? Pero, ¿por qué eres así? No, porque yo estoy preparando para que no se haga cometer errores y bestialidades por afuera, que hay que equivocarse y caerse, no afuera. Entonces estoy preguntando, ¿registrar qué? No me sabes decir. Tú te aprendiste algo, que hay que registrar algo, pero no sabes qué. El contrato. El contrato hay que registrarlo. Es que me pone nerviosa. No me diga eso. Es que ya me asusta, profe. Imagínense un preparatorio. Primera vez que me come un profe así en una exposición. Ay, Dios mío. Ya era hora, imagínense. ¿En qué semestre vas? ¿En qué semestre vas? Pues ya estoy terminando, pero los nervios no se me quitan. ¿En qué semestre vas? ¿Séptimo creo que es? Octavo, y nunca le han cogido así una exposición. No, profe, yo hago... ¿Qué estás estudiando? Psicología, diseño gráfico, porque esa carrera es así de tesón, esa es la gracia de esto. Y al final es que me preguntan, ya al final, cuando ya pasa el susto de la exposición. ¿Ya para qué? Mejor dicho, cuando ya dijo todo, ya... Bueno, ya estoy calmada. Tome agua, respire. No, eso hay que ser puntual en lo que uno está diciendo. No puede decir cosas que me entiende, eso sí es el peor error que puede suceder. Prende la cámara, prende la cara. ¿En serio? Sí, es en serio. Esa roja de ahí. ¿Ya respiró? Sí, ya estoy respirando. Entonces, ¿qué se registra? El contrato. ¿Por qué? Pues para poder, pues ya explotar el negocio. ¿Tú alguna vez has ido a una cámara de comercio? Señor. ¿Alguna vez has ido a cámara de comercio? No, nunca. ¿O tu semestre de Derecho y nunca he ido a la cámara de comercio? No, nunca he ido. ¿Queda cerca de su casa cámara de comercio? Señor. ¿Queda cerca de su casa la cámara de comercio? ¿O una de las sedes en Medellín? No. Pues queda en el centro de la cámara. ¿O sabes dónde queda la no sabes dónde queda la cámara? Queda como por la oriental, creo. ¿Te queda muy lejos? Sí, hay que coger bus. Bueno, pues el hecho de que coja bus no quiere decir que quede lejos. Es que sí, los que ya vieron conmigo saben qué estoy haciendo. Ya más o menos saben. No soy capaz de hacer ir a cámara de comercio que tome un selfie allá en cámara de comercio. Pero si usted ir a cámara de comercio es para que la DIA sirva, ¿no? O sea, debería entrar y preguntar, venga, necesito un certificado que me indiquen quiénes son los árbitros acá para que usted vea cómo funciona y le pasen certificados y todo. O sea, fuera de chiste, mire que entre las cosas que uno hacía, o al menos yo hacía en la presencialidad, era eso. Yo me lo llevaba a los chinos en procesal civil para los juzgados, se conocieran los juzgados, y hablaba con unos amigos que eran secretarios o cuando yo era con juez y hacíamos, mire, aquí funciona un juzgado, usted entra aquí, este es el de baranda, se pregunta así, venga, revise un estado como es,
y hacíamos la vaca al final y nos íbamos para Cámara de Comercio y hacíamos la misma, camine para Cámara de Comercio, saquemos un certificado, cómo es la fila, cómo se paga, porque imagínense uno graduarse y nunca ir a Cámara de Comercio, o nunca ir a un juzgado y saber cómo se entra, cómo se llega, porque la primera vez que usted va, que no le pasa a otro amigo mío también con el que estudié, que fue la primera vez que fue acá, no, lo que voy a decir no lo digo de manera peyorativa ni más faltaba, sino que cuando la gente es novata, pues mete la pata. Entonces el hombre va llegando su primer día a juzgado, perdido, eso así que no saben dónde está. Ay, no. Sale el celador y dice, hágame un favor, doctor, ¿dónde queda lo que toca hacer acá? O sea, hasta le dijo doctor al celador, que no es peyorativo, yo lo digo, sino los nervios que tenía y para hacer el oso no sabía ni qué hacer. ¿No? Entonces el tipo veía que todo el mundo hacía fila por un lado, ahí en Bogotá, en el Benqueteo, hizo fila y subió al edificio que no era, porque en Bogotá hay varios edificios de varios juzgados, ni siquiera sabía para dónde iba, imagínense. Entonces uno tiene que aprender esas cosas. No les caería de mal echarse un paseo a Cámara de Comercio. Sí, lo voy a hacer. ¿Cuándo? La semana 1. No, pero si va a ir solo a eso, no porque me da vaina por el COVID. Pero sí, antes de que termine el año sería bueno. En serio. Y se dan cuenta que dicen que es la mejor empresa junto con Terminal de Bogotá. Está calificada como las 2 mejores empresas del país por servicio. Mira, van a Cámara de Comercio porque resulta que ese contrato va a quedar registrado. Va a quedar con un numerito, un número de matrícula, para efectos tributarios, para efectos fiscales y para efectos contractuales. Entonces, si tú no tienes ese certificado de Cámara de Comercio en donde registras el contrato de agencia comercial, estaríamos ante una agencia comercial de hecho, o sea que no está registrada ni nada. Resulta que en materia comercial las sociedades de hecho se permiten, pero hasta cierto tiempo. Tú puedes crear una empresa, ¿no? Y no la tenías constituida, serías una sociedad de hecho. La ley te permite actuar como sociedad de hecho, pero te da un tiempo máximo. Te dice 3 meses y por favor constituye. Y eso es importante en temas de responsabilidad, porque cualquier problema en la sociedad de hecho se califica como culpa leve. Pero si la sociedad de hecho se ha extendido en el tiempo, ahí ya no pasas a culpa leve, sino a culpa grave. Mira que eso es importante saber. ¿Sigue nervioso o no? No, ya no. ¿No? Queremos repetir la exposición otra vez. Más. Ay, no. ¿Usted está nerviosa? Dejémoslo ahí. Listo. Ah, bueno, profe, gracias. Descanse, puede dormir. Bueno, muchas gracias. Siguiente víctima. Ay, no. Freddy, ¿ya llegó? Freddy. Profe, buenas noches, señor. Sí, ok. ¿Con qué vamos hoy, Freddy? Profe, contrato de comisión. Comisión. Cuéntame ya. Hágale que María Paula saque de pasa. Uy, profe, usted sí. Ya, profe, ya pueden ver. Pues yo puedo ver, no sé los demás. No, o Con sea, gafas, pero puedo ver. no, la compartida. Pues. No se ve. No se ve. Para que se da la luz a Laura Juliana en la casa. A las 9 se da la luz allá. Laura Daniel es la cosa. Se le da la luz a las 9:15. ¿Tu profe? Es que una compañera que a las 9:15 se le va la luz mágicamente. Entonces, para que le rinda. ¿Qué esa diapositiva que no encuentro una más simpática o como con florecitas de pronto? Sí, es como bien rarita, ¿no? Sí, poquito, profe. Mejor dicho, bueno, sin comer, porque aquí todo se permite en esta clase, ¿no? O sea, y más faltaba, hágale, man. Bueno, profe, entonces cuando hablamos de contrato de comisión, entonces hacemos referencia, hace referencia pues a dos
como dos principales ahí que son los que componen el contrato de la comisión, que permite la celebración de una relación contractual, que en este caso entonces se llama comitente y el otro es comisionista. Esto está regulado en el Código de Comercio, artículo 1287 hasta el 1316. Entonces, ¿cuál es el comitente? El comitente es esa persona que es como la propietaria, o sea, tiene un negocio y es el titular, el propietario del negocio, y pues quiere que otra persona llamada comisionista le haga digámoslo así en términos, le haga algún tipo de negocio para, y pues le da como ahí celebran el negocio, el contrato de comisión, donde pautan pues algunos puntos, donde pues ahí dicen qué tipo de porcentaje se va a manejar en la comisión al realizar el negocio. Cabe pues aclarar de que se da el contrato, se da o sea, esa persona sale beneficiada siempre y cuando pues defina al negocio, que es realizar la venta o realizar el negocio, y así pues cobrar su comisión. Entonces, entonces que los elementos, entonces como digamos, hablemos de las características, entonces características principales es que es consensual, de buena fe, por parte del comitente. Entonces también tiene algunas obligaciones, como son pagar la comisión, pagar los gastos. Entonces, pagar la comisión, ¿a qué hace referencia? Entonces, a que cuando se realice el negocio, cuando se realice la venta, digámoslo así, un ejemplo, entonces, si no se adelantó esa comisión o si no se dejó por escrito de que del negocio saldría de parte de la ganancia, saldría la comisión para el comisionista, entonces está obligado pues a pagarlo de una manera... Bueno, entonces demos un ejemplo puntual de un contrato de comisión. Digamos que una empresa de calzado, digamos, Calzado Bucaramanga. Sí. Entonces ellos pues tienen su almacén ahí. Resulta que ellos quieren expandirse hacia el sur de la ciudad. Entonces, allí hay un señor que tiene, digamos, Duan, que tiene un local pequeño de que vende calzado. Y pues este señor, el señor Jorge, que es el dueño de Bucaramanga, pues hace un contrato de comisión con el señor Duan para que le venda sus zapatos allá en el sur. Entonces le pautan pues puede ser escrito, puede ser, tiene validez que sea consensual, o sea, verbal, y pautan, digamos, el porcentaje de comisión. Entonces, por el calzado le va a salir a 30,000 pesos un par de sandalias. Entonces, pues le va a dar como el 10% de esa venta. Bueno, pero ¿hay algún límite para la comisión respecto al precio final del bien, de la cosa? ¿Algún límite, profe? Sí, porque por lo menos, si los zapatos son a 50,000 pesos, las partes pueden colocar un límite frente a los honorarios que va a recibir el comisionista. No, profe, pues lo que yo entiendo es que debe todo estar pautado, o sea, lo que pauten entre las dos partes.
Bueno, ¿y qué sucede en este caso que usted coloca? Si por allá se va, no sé, un ejemplo así, a ver. Resulta que Gloria le dio por ir a comprar unos zapatos allá a Duván. Gloria sale, coge un taxi, se baja del taxi, se cae, si los zapatos salen malos, con problemas. ¿Quién tiene que responder ahí? ¿Duván o quién fue? ¿O Calzado Bucaramanga? Profe, tiene que responder Calzado Bucaramanga porque está dentro de las dentro de las obligaciones que es, digamos, es como el titular, el dueño del producto y pues debe responder o dar garantía como tal. No, realmente que responde es el comisionista. El comisionista responde cuando recibe como tal la cosa o los bienes. Se supone que él tiene que hacer lo que se llama el documento de remesa, ¿no? Que es recibirlos y constatar como tal la calidad. Si el error es de fábrica, entonces ahí sí respondería, en ese caso, Sí, Calzado profe, Bucaramanga. sí, profe, perdón, sí, tiene toda la Pero si el razón. error es aparente, o sea, por lo menos si Gloria dice, no, es que no me di cuenta del error, pero aquí mirando efectivamente no sé, yo no sé técnico, no sé nada de zapatos, no tengo ni idea. Pero no sé, si la suela tiene algún problema evidente, entonces ahí sí responde Duan. Ok, profe, sí, tiene toda la razón. No, pues yo no tengo la razón, eso lo dice el código, yo no. Responde por los daños y perjuicios que se ocasionen en su ejecutar el mandato, al ejecutar el mandato. ¿Cuál mandato? Pues digamos el negocio. Sí, entonces, bueno, hay unos elementos del contrato de comisión que comisión en nombre propio y en nombre del comitente. Entonces, cuando es en nombre propio, pues quiere decir que el comisionista actúa en nombre propio, pues porque ya tiene como la autorización para poder hacer negocio y no está obligado a decir, por ejemplo, en este caso que pusimos, a decir, no, es que estos zapatos yo soy como un satélite de Bucaramanga, no, ellos actúan en nombre propio y no importa dónde venga el calzado. Y cuando dice que en nombre del comitente, entonces sí está en la obligación de decir, esas que son buena calidad, sí señor, es que los traemos de Calzado Bucaramanga. A eso Bueno, y si por lo menos Duan no le responde a Gloria en el caso que yo coloqué, ¿qué acción civil puede presentar Gloria contra el comisionista? ¿Y ante quién? Pues pienso que debe colocar como la respectiva reclamación ante la se llama lo servicios a la superintendencia Pues yo conozco muchas superintendencias. de industria y comercio, profe. Es otra cosa distinta. Pero también puede iniciar acción civil. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Que se puede qué, profe, perdón? Bueno, sí, se puede ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también se puede iniciar acción civil ante juez civil o ante juez ordinario. Sí, profe, porque pues digamos que está actuando de mala fe y pues ¿Qué tipo de proceso iniciaría usted? un proceso ejecutivo. ¿Y por qué ejecutivo? ¿Qué obligación, qué título hay acá? No, profe, no hay porque eso es consensual y no hay título. Cuando Gloria fue y compró los zapatos con Duan, ¿qué hicieron? Hay un un contrato verbal. ¿Un contrato de qué? ¿De qué tipo? De compraventa, profe. De compra-venta. Entonces, ¿qué proceso se puede iniciar? ¿O qué proceso se puede iniciar? Porque pueden ser varios, dependiendo de la pretensión.
Depende. Puede ser una resolución del contrato de compraventa, puede ser también un precio de responsabilidad contractual, según la pretensión. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Freddy. Bueno, pues muchas gracias. Comparta las diapositivas que están bonitas. Listo, profe. Bueno. Melina. No, Melina no está conectada, creo. No, no está conectada. Te pongo aquí en mis apuntes. Melina no conecta. Ah, es que me está viendo el sorteo. Me faltó compartir. Pero María Juliana. O siguen el trabajo. María Juliana Castillo Álvarez. Vivo de Valencia. María Juliana. El viudo será usted, yo no. Oigan a este. ¿Qué estamos haciendo? ¿Esperándola o...? Profe, estoy tratando de compartir pantalla. Espero que el internet acá está más. Como raro, ¿no? El Ya internet se ve, parece al profe. dueño. No, no se ve, que el internet parece al dueño. Ajá. Lento. Profe, ¿ya se ve? No, No me sale más. ¿pero tiene internet o...? Ya apagó el micrófono. No, profe, ya estoy compartiendo pantalla, no sé la diapositiva. Pues no sé en los demás, yo no veo nada de los demás. No, señor. No. No, no se ve todavía. Ujú. Y si sale, vuelve a entrar otra vez. Profe, es Pues, que es que el Teams ha estado fallando, no sé si me está No, fallando a no. mí acá en el computador, O si vuelve a hacer carrera de nuevo de pero es, pronto. ¿Por qué no salió? Vuelve a entrar otra vez en un sorteo y después sigue usted? Porque aquí vamos a quedar esperándola. También, no, pero aquí lo envié por WhatsApp, imagine. Si no puede compartir acá. Ush. Juli, envíamelas, te las comparto. No, por acá llegué por al pueblo, imagínese donde vive usted. profe, sorteo Es que- otro mientras yo se las envío a Laura, ¿sí? Eso, y mientras sale y vuelve a entrar y inicia carrera de nuevo, entonces vemos por aquí en 5 semestres. Pues nos quedamos esperando. Ahora son de las que sigue Laura, para completar. Eso no sería suerte. Jorge. ¿Sí está? No está conectado, profe. No, esto sí. No, está María Juliana. Está 2 veces. Magda. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está internet usted? Pues
Creo que bien. Sí, por aquí eso el internet les falla todo les falla cuando tienen que exponer. Tienen que trabajar, les falla el cerebro, que no sé qué, que es que el agua, que la lluvia. Profe. Ahora sí. Bueno. El tema que... Profe, ¿me confirma si se escucha bien? No, muy lejos. Chao. Y ya el computador está viejito. No, pero a usted les falla todo el computador. Siempre tiene una excusa, qué berracos. No es en serio, profe. No se puede una audiencia en un tribunal. No, señor magistrado, qué pena con ustedes que el computador está viejito. No, pero si aquí a eso ya hay... Pero... No, de aquí a allá, mejor dicho. Bueno, voy a hablar duro. Grite. Me va a tocar. Bueno, el tema que a mí me correspondió es el contrato de mutuo. Bueno, primero que todo, cabe aclarar que lo hay como de dos tipos, que es en el tema civil y otro que es en el tema mercantil o comercial. Entonces, en el tema civil, bueno, y en general también es conocido como contrato de préstamos, y lo encontramos definido en el título 30, que va del artículo 2221 al 2235 del Código Civil. Literalmente, en el artículo 2221 se define que el mutuo préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Entonces, lo que entendemos allí es que este contrato es un contrato civil en que una parte le presta o le entrega a otra bienes o productos que son de consumo para que ésta, luego, tiempo después pactado entre esas partes, se les reintegre los mismos productos en cuanto a género y calidad. Siguiente. Las partes en este tipo de contrato está el mutuante y el mutuario. El mutuante es aquel que hace la entrega en préstamo de consumo de estos bienes fungibles. Y el mutuario es quien recibe y tiene la responsabilidad, la obligación de restituir otros bienes al mutuante, pues como ya lo dijimos, en el mismo género y calidad de los prestados. Pues como para aclarar, un bien fungible o cosa fungible es un bien mueble que puede ser reemplazado. Entonces, danos un ejemplo puntual de un contrato de mutuo. Un ejemplo puntual, pues le investigué en cosas así como muy del diario. Por ejemplo, que yo le pregunté al profe una botella de vino. Entonces el trato es que yo a usted le voy a reintegrar esa misma botella de vino, de la misma marca, por así decirlo, que usted me la entiende. ¿Y no puede ser de marca distinta? Por lo menos, si usted me dice, bueno, entonces aquí está en esta caja de botellas de whisky, ¿cómo se llama el whisky feo que toman ustedes? Esto, Renato. Se llama Chanda, que dice que es muy bueno. Something special. Que tú dices que es delicioso, dice, no le va a dar rico a esa vaina, ese es something special. No. Nada, eso es feísimo. Eso son orines de Hanner. Entonces son 12 botellas de esas. Vodka, profe. Son 12 botellas de, imagínate, 12 botellas de Something Special. Y le digo, usted no sabe que le va a dar 12 bucanas. ¿Hay mutuo o no hay mutuo? ¿Hay algún error en ese mutuo?
teniendo en cuenta que el Bucanas es más costoso. No, pues, no sería mutuo, es lo que yo entendí, porque pues la definición es como muy clara, de que es en la misma, o sea, en el mismo género y calidad de lo inicial, o sea, de lo inicialmente prestado o entregado. No sé si esté bien, profe. Es que la vaina está en que en el mutuo tiene que ser el mismo género y calidad. Salvo, pues, disposición contraria de las partes, pero la esencia del mutuo es que se devuelve el mismo género y calidad. Sí, señor. Por eso ahora, ¿qué diferencia hay entre el mutuo y el préstamo? Porque eso tiene cara de préstamo. ¿Qué diferencia hay entre el mutuo y el préstamo? El mutuo y el préstamo. Uy, profe, ahí, la verdad me corcha. Si usted mira el contrato de mutuo, le dicen de préstamo. Sí, es que están como muy... O sea, hay una pequeña diferencia ahí, es que no se llama, o sea, una cosa es el préstamo y otra es el préstamo de consumo. Son dos cosas muy distintas. El Código Civil habla de préstamo de consumo, más no de préstamo. Porque si fuera préstamo no podría haber mutuo. ¿Por qué cree usted? Según lo que leyó. Pues según lo que entiendo. Sí, o sea, ¿por qué? Y cuando usted empezó a explicar todo, casi que ve la respuesta. ¿Por qué toca hablar de préstamo de consumo y no de préstamo? ¿Cuál es la esencia del mutuo? ¿O la función social? ¿O la función económica del contrato? ¿Cuál es la esencia del contrato de mutuo? Creo que usted siempre me hace esa pregunta y me pone a pensar. Pues, hablamos de que es donde una parte presta a la otra bienes o productos de consumo. Por eso bien, pero eso del derecho de los bienes, ¿cómo se llama? Ese tipo de bienes. No, profe, ahorita la verdad no me acuerdo. Fungibles. Fungibles, eso sí, lo que estábamos hablando acá. Que pueden ser reemplazados. Bienes muebles que pueden ser reemplazados. Entonces, como son bienes fungibles, por eso es que se llama préstamo de consumo, porque se supone que la persona que recibe, el mutuario, los va a consumir. Él los va a consumir, y como los va a consumir, por eso no es un préstamo así castizo, por decirlo, sino que el Código Civil habla préstamo de consumo, porque se parte de que el mutuario los va a consumir. Lo que pasa es que él va a devolverlos en el mismo calidad y género. Sí, por eso, ese es el tema ahí, pero es que hay que decirle, no es un préstamo cualquiera, es un préstamo de consumo. O sea, aquí se puede consumir. ¿Qué más tienes para decir para terminar? Las características de este contrato, pues entendemos primero que es unilateral, ya que la responsabilidad recae en el mutuario. Esta responsabilidad es devolverle esa cosa prestada, el bien fungible. En ocasiones puede ser lateral cuando hay daño en la cosa o vicios ocultos. Puede ser real o es real, porque también pues, se requiere de la tradición para que se perfeccione, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil. Es principal porque no requiere ningún otro contrato para poder existir. Bueno, venga, ahí que soy de memoria, está como el compañero José que tiene que leer para poder que quede más claro. ¿Ese contrato es consensual o es un contrato solemne? Consensual. ¿Por qué? Pues porque, mutuo acuerdo es de las dos partes para hacer dicho contrato, ¿no? Pues también por lo mismo sería solemne, si hay mutuo acuerdo.
Bueno, entonces las dos, profe. No, no puede ser las dos. Eso no es así que pueden ser las dos. O es consensual o es solemne. Pregúntese qué es solemne y qué es consensual, y ahí tendré la respuesta. Pues tengo, o sea, consensual es cuando o sea, hay, ¿cómo se dice? Ese parcial final va a estar más bueno. Hay acuerdo de las dos partes. Y en el solemne también. En ambos hay acuerdo de ambas partes. Ay, profe, no sé, me corcha. ¿Por qué me está tirando tan duro? Porque si fueras, cuando hablamos de que es solemne, es porque tiene que quedar escrito. Y en algunos casos hay que quedar elevado a escritura pública. Ya, cuando decimos que es consensual, es porque simplemente con el acuerdo de las partes se perfecciona el contrato. Esa es la diferencia. Entonces, ¿mutuo es consensual o es solemne? Solemne. ¿Por qué? Pues porque es el tema escrito, ¿no? Y pues... No, es consensual. Ay, profe, ya le la respuesta. Toma, aquí está, pero para qué hay que hacer escrito y todo eso, no quieres ninguna solemnidad, simplemente con acuerdo de voluntad. No, se tiró el 5. Ay, profe, no. ¿Lo tiró? No, ¿qué le falta? Ya pasó ya como 20 minutos hablando ahí, no ha dicho nada. Uy, profe. 20 minutos hablando y no ha dicho nada. Vea, aquí está el reloj, mire, ya, mire. Ya le pasó el tiempo. Alex, no, como tiene que hacer un video, usted puede hablar de todo lo que quiera. Por ahora. Chao. Chao. ¿Y qué, doña Juliana, ya pudo robar el internet al vecino? ¿Lo desconectó? Ya le envié las diapositivas a Laura. No. ¿Y Laura qué? Pero si me acabo de salir un mensaje de la red. Para que le lleguen a Laura por ahí en el lavado del Tolima. No, eso que llegue por ahí juntas, man. No, pero me hubiera tocado mandar la duda para Cajamarca. Por eso, no, estamos ya del hijo de puta en este curso. Sí, ¿por dónde? ¿Se lo mandó por WhatsApp, Julián? Sí. ¿Dónde da el mensaje? ¿En Villarrestrepo o qué? No, ya le llegó. Oye, diga, pero hace como 15 minutos le envió usted eso y nada que la descarga el archivo, ¿o qué? Veas un... Señorita Gil. ¿Me puede dar un minuto? Oh, pues si lleva 15 minutos con eso. No. Te vamos a calificar de... Segundos. Vamos a calificar de mora también. Ya en 4-2 la exposición. ¿Ya están viendo la pantalla? Pues la pantalla sí. Ya estamos viendo. Ya de rato. Vea, la mandó por correo y va a ir el correo. No, ya ahí las estoy presentando. No. Le está descargando apenas y hace 15 minutos que le envió eso. ¿Ah? No, ya están. Mire, está en el 76. No, se me falta más de la mitad. No. Profe, ya las estoy compartiendo, ya están en pantalla. Pues no estoy viendo nada, yo no sé los demás. ¿Alguno está viendo las supuestas diapositivas que está compartiendo la niña? Guiño, guiño, guiño. Pues ya se ven guiño, guiño. Ya, por fin. No las veo. ¿No las ves? Nah, esto sí es mucha lágrima, hombre. Imagínese. Ya, contrato. Una que se demora para subir la diapositiva, la otra que no puede ver. Bueno, pucha, es que... Ya, profe. Llamen a Sarta, por favor.
para que hagan el trío ahí, el trío de lágrima. A mí me correspondió el contrato de corretaje que está regulado por el Código de Comercio desde el artículo 1340 al 1346. En la sección segunda está el corretaje de corredores de seguros, que es del 1347 al 1353. Pasa a la siguiente, Laura. No, entonces es una lágrima. ¿Qué estamos esperando? Bueno, se dice que el contrato de corretaje es un contrato comercial. Es donde una persona que es llamada corredor se pone en contacto con dos partes, un comitente y un interesado para porque llevar esa imagen a cabo... parece un contrato de venta de llaves, es un de corretaje, esa imagen no dice nada, es como de venta de llaves. Ay, profe. No me va a dejar exponer. Le quedan 8 minutos. Entonces se dice que el contrato, nuevamente, el contrato de corretaje es un contrato comercial donde una persona que es llamada corredor se pone en contacto con con dos o más partes, perdón, para llevar a término una negociación comercial de bienes o servicios. ¿Quién es el corredor? Según el artículo 1340 del Código de Comercio, el corredor es una persona que está en la capacidad de llevar a cabo la negociación. Debe estar capacitada en materia mercantil y es una persona que se ocupa es una persona, perdón, que en este caso no es mandataria de ninguna de las partes, no es representante de ninguna de las partes, ni colaborador de ninguna de las partes. Está regulado por el Código de Comercio. Sus principales características son que es oneroso, que quiere decir que el corredor recibe una remuneración por las partes. Es consensual porque no tiene como tal una formalidad, entonces puede ser verbal o escrito. Es típico porque está debidamente regulado por el Código de Comercio. Es bilateral porque obliga a todas las partes que celebran este contrato, obliga tanto al comitente, a los interesados y al corredor en este caso. Es principal porque no depende de ningún otro contrato para que este se lleve a cabo y es de tracto sucesivo, pues perdura hasta que se lleve o se finiquite la negociación como tal establecida en ese contrato de corretaje. Como lo he mencionado, existen tres partes en este contrato, que es el comitente, el corredor y el interesado. El comitente es la persona que se encarga de conseguir al corredor para que éste inicie la negociación con un tercero. El corredor es la persona que se encarga de poner en contacto las dos partes para que se lleve la negociación como tal, y el interesado es la persona que quiere celebrar el negocio con el comitente. Me pasa la otra, por favor, Laura. Los elementos que tiene este contrato son el objeto del contrato, la identificación de cada una de las partes, la remuneración del corredor. Esta remuneración. ¿Cómo se pacta la remuneración? La remuneración se estipula de acuerdo al artículo 1341, que es de acuerdo a la negociación que lleve a cabo el corredor. Si en dado caso esta remuneración no está escrita o no ha sido consensuada entre las partes,
se debe conseguir un perito para que avalúe esa remuneración. Se establece un plazo, se establecen las obligaciones que debe tener el corredor. ¿Qué causal de determinación? Ahí dice causales. ¿Qué causal de determinación hay para un contrato de corretaje? Sí, pero profe. Se me olvidó. Una, mutuo acuerdo, ¿qué más? Esa es la típica de todo contrato. ¿Qué más? La de mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento, porque se expire el plazo establecido, por la muerte del corredor y por la ejecución y terminación del contrato como tal cuando ya se ha finiquitado el negocio. Y existen varios tipos de contrato de corretaje, entre los cuales está el más común es el de agencia inmobiliaria, que es lo que más se ve cuando se contrata una inmobiliaria para que sea intermediaria entre el vendedor y el comprador y se establezca la negociación. También se maneja con inmobiliaria el contrato de arrendamiento. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿el corredor es un intermediario, sí o no? El corredor no es intermediario. ¿Por qué dice que es intermediario? ¿Por qué no es intermediario? Porque es que el corredor no como tal, el corredor no representa ninguna de las partes. Las partes directamente entran a negociar entre ellos el contrato que se vaya a establecer. ¿En intermediación? ¿O en corretaje? En corretaje. ¿En intermediación qué sucede? No sé, profe. Porque usted para poder establecer la diferencia entre uno y otro tiene que tener claro que sucede en intermediación. Bueno, ¿qué más tiene? Está el contrato, el corretaje de seguros, que está regulado en el Código de Comercio, y es cuando nos habla de que se hace a través de empresas legalmente constituidas, o sociedades comerciales. Para este corretaje de seguros, estas empresas deben estar inscritas a la Superintendencia Bancaria, hoy en día Superintendencia Financiera, que es quien los regula para ese corretaje. ¿Señor? Sí, que está bien. Existe el corretaje de créditos y de créditos hipotecarios, que es donde el corredor hace un puente entre el deudor y el acreedor y el posible deudor que haya, y este corredor debe estar plenamente capacitado en este tipo de corretaje, es decir, que debe saber los intereses de los créditos, recuperar, establecer lo de la cartera morosa. Y en cuanto a los créditos hipotecarios, pues es cuando hace una conexión entre el banco y el posible deudor. Conexión. Perdón. Todo Listo, místico. profesor. Uy, ojalá no siga Laura Daniela, porque tienen que descargarla de ella. Ahí usted sí es odioso, país. Con una deficiente hoy. Ahí en las dos, que es mucho castigo para nosotros. Ahora sigue ella, es con esa suerte que tienen ustedes. Jennifer. Buenas noches, profe. Su mujer se come, León.
¿Cómo es su apellido, Jennifer? ¿Qué pena? Gutiérrez Carvajal. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, a mí me correspondió el contrato comodato o préstamo de uso. La definición de comodato o préstamo de uso es un préstamo del cual le deja a otro el uso y el disfrute de algo no fungible para que sea devuelto en el momento que se estipule en el contrato. El contrato comodato está regulado en el Código Civil, en el título 29 y está en el artículo 200. Menos mal dijo 29 porque ponen romano y no saben ni el número. Menos mal porque yo le iba a preguntar por eso. Desde el artículo 2200 al 2220. Las partes del contrato se llaman comodante, que es el que entrega la cosa, el bien, el inmueble, en calidad de préstamo para que otro lo utilice. Y el comodatario es quien recibe el préstamo para el uso y el disfrute de la cosa. Ejemplos de contrato de comodato. Es cuando se utiliza el modem o el decodificador de internet, pues la empresa dicha empresa se lo da a usted de forma gratuita para que usted cuando termine el contrato pues lo devuelva. Y si está en mal estado... Bueno, ahora sí hagamos una aclaración, ¿no? Sí. Que la mayoría de textos hablan de este ejemplo porque hacía hace unos 10, 12 años. Hoy realmente usted compra el codificador o lo regalan, o sea, ya casi no se dan comodato, pero sí el ejemplo... Por lo menos acá en Barranca, pues, por lo menos las empresas uno lo tiene que devolver para poder finalizar el contrato o si no usted debe pagarlo. O sea, ya pues. Sí, aquí hay que devolverlo, así esté feito, pero hay que devolverlo. Bueno, también, pues, en los envases retornables de bebidas, dado que, pues, usted está adquiriendo el líquido, digámoslo así, y debe que devolver, pues, el envase para que la empresa lo vuelva a surtir. Sí. Bueno, las características y elementos. ¿Qué es? Señor. Nada más de características que usted da con... Bueno, es un contrato real porque para su perfeccionamiento es necesaria la tradición de la cosa. Es un contrato bilateral o sinalmático imperfecto porque genera obligaciones para ambas partes. Es un contrato gratuito porque no se recibe ninguna contraprestación. Pero no es donación porque no se transmite la posesión, sino solo la mera tenencia. Se clasifica como un contrato principal porque subsiste por sí mismo y no necesita otro contrato para él, para subsistir. Es un contrato intuito persona porque se celebra teniendo en cuenta las características y las cualidades de cierta persona y no podrá ser sustituido a otra persona. Nominado. Es un contrato nominado porque lo regula el Código Civil colombiano, como ya les mencioné, en el título 29 del artículo 2220, de los 2200 al 2220. El contrato se perfecciona con la entrega de la cosa o el inmueble. Sí. Los derechos del comodante, sigue con sus mismos derechos, solo que no, o sea, no puede ejercer el uso. No sé si me entienden. Sí. Las limitaciones al comodatario. Solo lo podrá utilizar para el objetivo que se firmó en el contrato. Objeto. Perdón, sí, para el objeto que se firmó en el contrato. Usted colocó las 500 características del contrato comodato. Ay, ¿No encontró más? ¿Otras por ahí? Pronto. Sí, yo omití algunas, profe. Menos mal omitió.
Ay, profe. Las 500 características, creo que aquí un libro, las 500 características del contrato de comodato. El título llamativo. Yo lo compro, créanme. Ay, profe, no sigo hablando. Sacó mucha cosa de eso, ya es muy específico. Sacó la especificidad Pues de la especificidad. Pues era para que todos entendieran. Bueno, entonces la pluralidad de los comodatarios. En todo eso que, en las 500 características que usted encontró, por ahí me encontró algo que por lo menos creara polémica frente al comodato del arrendamiento, que se lo suele confundir. Es porque el comodato, pues, es gratuito y el contrato de arriendo es oneroso. Y tengo un ejemplo en los cuales, o un ejemplo puntual, o sea, por los que se causa confusión entre los dos. Eso se da mucho, y le van a decir ustedes mucho, los que se van a dedicar al derecho administrativo, les va a tocar vivir mucho el contrato de comodato. Es que en el contrato de arriendo... arrendamiento. Sí, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario pues está responsable de todo lo que suceda con el inmueble, o sea, de cualquier... También en el comodato. También tiene que ser responsabilidad del inmueble. Pero el arrendatario, profe. O sea, sí, también en comodato. El dueño del inmueble es el que se hace cargo de los daños ocurridos en el inmueble. Ah, ya, los daños, ya, listo, sí. Sí, pero en el comodato, el comodatario es el que está responsable de todo lo que sucede de la cosa prestada, ¿sí? ¿Por qué crees tú que en materia administrativa se da mucho el contrato de comodato? Tú la diste administrativo, si no estoy mal. ¿Cierto? No, señor. ¿Qué semestre es que estás? ¿Me dijiste? ¿Séptimo no era? Ah, que es en octavo. ¿Vas a entrar al sexto? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿tú has visto que las empresas del Estado firman mucho contrato de comodato? ¿Has escuchado eso? Que el Estado entrega en comodato tal bien para un colegio, que el Estado entrega en comodato tal bien para un particular. ¿No has escuchado nada de eso? Sí, cuando, por ejemplo, las vías, ¿no? O sea, que lo dejan comodato hacia, al ejemplo, a la ANI para que administre el peaje, ¿sí? ¿sí? Exacto, pero ¿por qué? O sea, dame un ejemplo entonces, porque ahí por lo menos sería interesante lo que estás planteando, porque es arrendamiento y no comodato. Porque en el comodato, el comodatario es responsable de no te entiendo esa parte, pero esa es la diferencia primordial. Hay una situación que plantea, ya tienes entre tus 500 características del contrato de comodato la tercera, mira la tercera. Que es gratuito. Porque entonces ahí está la diferencia, ¿cuál sería? Por lo menos, yo puedo hacer un contrato de comodato contigo por mi casa. ¿Cómo sería el comodato ahí? Que usted me da, hacemos un contrato de comodato y yo vivo en su casa, pago los servicios y cuido de ella. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es gratuito? De ella por cierto tiempo. ¿Y por qué será gratuito? Porque no tiene ninguna prestación, sino porque yo no tengo la tenencia, no tengo la posesión, solo la tenencia. Pero eso no lo hace gratuito. Porque es en calidad de préstamo. Sí, pero ¿por qué la diferencia con arrendamiento? Porque no paga canon de arrendamiento. Porque no paga canon de arrendamiento. Es por eso. O sea, digamos que lo que diferencia el comodato del arrendamiento, porque son contratos, aquí como dices tú, lo colocaste ahí, sinalmático, imperfecto, es precisamente por eso. O sea, vi que ustedes colocan cosas que a veces como que no logran entender en contexto. La situación se da porque si le digo usted tome esta casa en comodato, es como si fueran arriendo. O sea, usted va a responder por la casa, usted va a pagar los recibos de la casa, va a asegurar que yo no pierda la posesión. O sea, lo mismo que un arrendatario
simplemente que no paga canon de arrendamiento. Eso es la línea que divide el comodato del arrendamiento, el hecho del no pago del canon de arrendamiento. ¿Listo? ¿Tenías otras más características en otra diapositiva o ya he terminado? Con las 500 era más que suficiente. Listo. ¿Cómo es el apellido? ¿Gutiérrez? ¿Usted qué me dijo? Gutiérrez Carvajal. Alcanza otro, yo creo, y sobra. Para que no se vayan aburridos y otro más. A ver quién es el último de malas. Gloria. Hola, profe. Hola, Gloria. Buenas noches. Iba a poner diapositivas, pero no, la verdad no pude. ¿Por qué? ¿Internet también? No sé, el computador no me dejó. Está viejito también. No, pero... Es una Mac, pero es que es lento, voy a decir ahora. Es una Mac, pero es lento. Es lento. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Bedoya y hoy vamos a hablar sobre el contrato de hipoteca. Bueno, la hipoteca está regulada en el artículo 2432 del Código Civil y nos dice que es aquel derecho de prenda que es constituido frente a bienes inmuebles, o sea, aquellos que están pues adheridos al suelo, como las casas, los lotes, edificios, fincas, etc. Es decir, que allí se puede constituir un derecho real, o sea, un derecho que se tiene particularmente sobre una cosa. Sí, sí. Bueno, aquí me parece importante, pues yo sé que lo van a tocar un poquito más adelante, pero como para enfocar la situación, como la diferencia entre hipoteca y prenda. Entonces, la hipoteca básicamente es sobre bienes inmuebles y allí como tal no se le quita como esa posesión que tiene el propietario, o sea, el deudor en este caso. Y en la prenda es para bienes muebles y allí pues sí desprende como tal esa posesión. Bueno, vamos aquí a mirar en el artículo de 1443 los bienes que son susceptibles de hipoteca y son aquellos bienes raíces de propiedad, usufructo todo lo que tenga que ver con naves. Cuando hablamos de usufructo, me pareció muy particular porque cuando se va a hipotecar un usufructo, este no pierde las limitaciones ni las condiciones que tiene el derecho de usufructo. Y asimismo, toca tener en cuenta que el acreedor hipotecario no tiene, o sea, tiene derecho sobre el usufructo, más no sobre la propiedad donde esté. No sé si me haga entender, una finca, algún cultivo que se saque del usufructo, entonces él tiene el derecho sobre ese cultivo, más no sobre la finca como tal. Aquí el profe está pidiendo como ejemplos específicos y el que todo el mundo sabe, y como ya la mayoría sabe este tema, cuando nosotros pedimos un préstamo al banco para comprar una casa, ¿sí? Y allí se hace un contrato de crédito y como esa garantía que se tiene para el pago de esa obligación es la hipoteca. Entonces, una de las características de la hipoteca es eso, pero pues ya lo vamos a ver más adelante. Otra cosa también que investigué y me pareció también bien curioso es acerca de las naves. Investigué eso, ¿no? Como, pucha, o sea, estuve el fin de semana encerrado. Yo creo que investigué, yo me lo creí, yo me lo creí, ¿sabes? Encontraba y me parecía todo el fin de semana encerrada buscando. No, en serio, o sea, son tan convincente que casi lloro. En este caso, me pareció pues interesante lo de las naves, que las naves, a pesar de que pues en bienes vimos que las naves son bienes que son bienes muebles que son considerables inmuebles, y esto es como por su valor económico, eso leí por su valor económico, entonces allí entra también las naves y estas se pueden hipotecar, pero allí también nos remitimos al Código del Comercio en el artículo 1904, 1907, 1904, en que nos dice que las aeronaves
que están matriculadas aquí en Colombia y las que están en construcción, esas aeronaves pueden ser sujetas de hipoteca, pero pues como ya miramos más adelante, tienen que tener unas solemnidades iguales que la hipoteca. Exacto. Gloria, ven dos preguntas. La primera, Sí. ¿hipoteca es un contrato procesal, ¿y principal o accesorio? No, él es un contrato accesorio. Uh-huh. Porque depende de un contrato para subsistir. En este caso podría ser, como expliqué, lo del contrato de crédito, pues, contrato de compra-venta, que yo le dije que yo quiero hipotecar mi casa o quiera comprar una casa y la hipoteco a la persona que me haya prestado la casa. Bueno, entonces pregunta, si esa casa donde usted vive, por lo menos, digamos que está a nombre suyo, y yo tomo posesión de esa casa, ¿será que yo puedo puedo firmar un contrato de hipoteca con un banco como poseedor? Usted no. ¿Por qué? Porque lo que yo leí es que una de las características, no, como en la capacidad que se tiene, es que tiene que tener como tal el dominio de esa casa. Listo, Gloria, perfecto, excelente. Muy bien, se nota que investigó todo el fin de semana y estuvo ahí, no salió a tomar, no salió el sábado, por fin. El sábado no salió a estar cómodos, por fin se quedó encerrada leyendo sobre hipoteca, investigó en bancos, libros, leyó todo el texto de bienes de Jaramillo. ¿Es en serio? Perfecto. No, sí, por eso digo que es en serio. Eso que todo el fin de semana no salió, se encerró, no comió por estar leyendo hipoteca. Se nota, ¿no? Le fue muy bien. Bueno, pues si le interesa mucho. Aquí otra, pues, como que yo no sabía y investigué, y es que pero una cosa pequeña, es que la hipoteca tiene prescripción de 10 años, ¿ya? Sí. Eso no lo sabía. Ah, bueno, entonces como sabe tanto, venga a ver. ¿Qué sucede? No, pues como sabe tanto, venga a ver. No, eso ya el 5 lo tienes. Es por saber si puede sacarse un 6. Ya el 5 lo tiene. Ay, sí. Esa casa que usted tiene, usted la hipoteca. Sí. Usted la hipoteca. Y usted se va para Estados Unidos. Ajá. Usted se va para Estados Unidos. Y yo tomo posesión de esa casa. Yo inicio un proceso de pertenencia. ¿Se levanta la hipoteca con la pertenencia cuando yo quede como dueño o se mantiene la hipoteca? Se mantiene la hipoteca, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leí que investigó, usted investigó, no yo, usted investigó. Uy, profe, me corchó porque en la pertenencia se adquiere el dominio, me dan el dominio a mí, entonces sí, porque si sale la pertenencia, ahí me dan el dominio a mí. No, bueno, en el caso que yo coloqué es ser la dueña de la casa. Yo inicio la pertenencia, la casa está hipotecada a nombre suyo. Le aparece ahí, dueña, Gloria Alejandra de Doya Hernández, hipoteca Banco BBVA. Yo tomo la posesión, yo inicio el proceso de pertenencia. ¿Qué sucede con la hipoteca? Cuando el juez dicta sentencia en la pertenencia y pase a mi nombre, ¿qué sucede con la hipoteca? Ay, profe, sí me cortó. Pues creería yo que la hipoteca sigue, ¿no? ¿Por qué? Aunque no, porque si usted la constituyó, entonces no. No, fue usted. Yo soy el poseedor. Usted fue la que la constituyó, usted. Lo que pasa es que usted fue abandonado. Ay, profe, me corchó. Averigüen eso, que son los temas más complejos que hay en el derecho civil. Profe, ahí Sí. en ese caso no es que la declaración de pertenencia ya, o sea, deja sin efecto esa hipoteca. Ah, Lo pero mismo entonces muy sucede. chévere. Entonces Gloria y yo No. hacemos la simulación. No, profe, es que esa duda se tiene porque, digamos, hay personas que han hecho eso y han vendido, o sea, se ha hecho la declaración de pertenencia con el inmueble embargado y usted va y ve ese certificado y muchas veces esa anotación de ese embargo no está cancelada y ya han hecho ventas después de esa declaración de pertenencia. Es el embargo, otra es la hipoteca. Profe, es que supongamos, yo leí que había un derecho también de persecución, que por más de que ese bien pase a dueños al dominio de diferentes dueños, siempre se va a tener ahí como esa hipoteca. Eso leí yo, un derecho de persecución que se tiene. Un derecho Entonces, o sea, que para que inicie la pertenencia si sigue hipotecado, me toca pagar a mí la hipoteca.
Profe, ahí no sería la compañera Gloria que haría responsable de pagar esa hipoteca. Pues eso es lo que estoy preguntando, porque si se levanta la hipoteca, pues no va a responder Gloria, porque la hipoteca es sobre la cosa, no sobre la persona. Es que la hipoteca se realizó, fue en base a, fue como prenda que se dejó al banco por el préstamo que se haya hecho, es decir, el bien como tal fue lo que se dejó en prendario para el banco. Si se levanta la hipoteca, pues todos haríamos lo mismo, pero entonces como ya pasa a ser el dueño el profe, pero sigue estando la hipoteca, la deuda sigue estando sobre ese bien. O sea, el profe es el que vendría a cancelar la hipoteca, a pagarla. No puede ser porque la responsabilidad... Tenedor, ¿no? No, porque quieras tenedor es titular de dominio. Ya es titular de dominio. No, porque la obligación la adquirió Gloria. Exacto, no ¿cómo va a pagar por la obligación de Gloria? Entonces, les dejo ese chisme para que averigüen. Es más, eso le respondí en procesal, sí, el semestre pasado. Frecuente, no nos deje con la intriga. No, porque Gloria va a investigar esta noche y el jueves nos va a traer la respuesta. ¿El jueves? Sí, el jueves. El miércoles. El miércoles, profe, el miércoles. Gloria va a leer sobre eso y nos va a dar la respuesta. Porque se investiga en todos estos días. Ella está que se investiga. Entonces, averígüelo, Gloria. ¿Qué sucede con la hipoteca y qué sucede con la hipoteca y con el embargo? Con el proceso de pertenencia. Bueno. Ya voy a apuntar, profe. Ese tema es bien, porque no es pacífico del todo. Sí, pero la Corte sí ha creado una línea muy fuerte frente a eso. Además, la respuesta ya está. La Corte ya lo determinó. La Corte ya dijo qué sucede ahí, pero pues averígüenlo. Y empezamos hablando de eso el miércoles, porque mañana es festivo y yo no voy a dictar clase mañana porque soy muy patriota y mañana va a estar en día sobre todo lo patriota que soy yo. Bueno, muchachos, que le rinda. Bien, Gloria, la felicito, excelente. Ya la veo más animada porque hay veces que tocarle garrote. Chao, que estén bien. Le rinda. Gracias, profe, hasta luego. Salvó Duan, eso está apretado la nalga para que no me tocara. Chao, profe, muchas gracias, buenas noches. Duan apretando la nalga, que no me toque.